En lo alto de un cerro, donde el viento cortaba el aire como cuchillas y la tierra estaba agrietada por el sol, vivía una niña llamada Mariela, de apenas 8 años. Su cabello era negro como ceniza húmeda, sus ojos grandes y tristes, y su voz ya no salía desde hacía meses. Mariela no era muda, pero desde que su madre falleció, decidió no hablar más. No con palabras, solo con la mirada, solo con el viento, porque según ella, si hablaba, se le escapaba el recuerdo del timbre de la voz de su mamá. Vivía con su abuela, doña Elvira, una mujer curtida por la vida, de manos duras y corazón frágil. Vivían en una casita hecha con tablas desiguales, barro y láminas, construida sobre tierra seca, donde ni el maíz se animaba a salir. Doña Elvira hacía lo posible por mantenerla cerca, por inventar juegos, cuentos, remedios. Pero Mariela se iba todas las tardes al mismo lugar, una piedra grande en lo alto del cerro, donde se sentaba a escuchar el viento. «¿A qué vas allá, criatura?», preguntaba su abuela con dolor. Pero Mariela solo bajaba la cabeza y apretaba los labios, y al subir al cerro cerraba los ojos, levantaba la cara al cielo y decía en silencio: «Si estás allá, mamá, háblame. Solo una palabra, solo para saber que no te fuiste del todo». Las vecinas comenzaron a murmurar. Decían que estaba mal, que se le metió la tristeza en los huesos, que eso de hablar con el viento era cosa de locos. «La niña necesita un padre», decía una, «o un psicólogo», decía otra. Pero nadie ofrecía ayuda verdadera, solo opiniones, y doña Elvira, aunque no entendía, no la detenía. En el fondo, sabía que el dolor no se cura a golpes ni con regaños. Se cura solo cuando el alma quiere soltar. Una noche, mientras Mariela dormía con la mirada clavada al techo, la abuela se sentó junto al fogón apagado y oró en voz baja, casi susurrando: «Señor, no vengo a pedir pan ni lluvia, vengo a pedir voz. Devuélvele aunque sea un suspiro de su madre, o mándale algo más fuerte si es que eso existe». Y fue entonces que, sin que nadie lo supiera, el viento cambió. Ya no era el mismo viento seco y violento de siempre. Empezó a soplar de otra forma, más bajo, más tibio, como si susurrara algo al pasar. Mariela lo notó primero, y al día siguiente, cuando volvió a sentarse en la piedra del cerro, algo ocurrió. El viento no pasó corriendo como de costumbre, se detuvo, y justo entonces, una pequeña voz tan débil que parecía recuerdo, le susurró al oído: «Estoy aquí, mi niña, pero no sola. Escucha con el alma». Mariela abrió los ojos congelada. «Por primera vez en meses», respondió en voz baja. «Mamá», pero lo que venía no era solo la voz de su madre. Mariela no se movió. Estaba sentada en la piedra del cerro, con la espalda erguida y las manos apretadas sobre las rodillas. El viento soplaba despacio, pero con dirección, como si viniera de un solo punto en el cielo. No hacía frío, ni ruido, ni alboroto, solo ese susurro suave, como el roce de una madre al arrullar. La niña parpadeó lento, con el corazón latiéndole en la garganta. Había escuchado esa voz, apenas una palabra, y no era solo imaginación. No esta vez. «Mamá», repitió más fuerte. No hubo respuesta inmediata, solo el crujir de las ramas secas detrás, y luego otra ráfaga, igual de leve, igual de cargada de algo que no se puede explicar. No era viento común, era como si alguien suspirara desde muy lejos, pero solo para ella. Volvió al día siguiente y al siguiente y al otro, siempre a la misma hora, siempre en la misma piedra, y cada vez el viento le traía algo nuevo. A veces no era una voz, era una sensación, un aroma familiar, una palabra en su memoria que no había recordado en años. Pero una tarde ocurrió algo distinto. Se levantó una brisa que parecía rodearla entera, no como si pasara por ahí, sino como si viniera solo por ella.
y en medio del aire escuchó: hay otros que también esperan, otros que no oyen porque dejaron de creer, pero tú sí, tú puedes. Hablar por mí. Mariela se quedó inmóvil. ¿Hablar? Ella llevaba meses sin pronunciar palabra. La idea de abrir la boca y que saliera algo le parecía imposible, como intentar volar sin alas. Yo no puedo, susurró. Pero el viento insistió: no tienes que hablar. Solo dejar que el corazón se abra. Esa noche bajó del cerro más tarde que nunca. Doña Elvira la esperaba con una linterna encendida y los ojos enrojecidos. Al verla venir, soltó un suspiro de alivio y corrió a abrazarla. ¿Dónde estabas, niña? Me asustaste. Te busqué por todo el monte. Mariela no respondió. Solo la abrazó fuerte, más fuerte que nunca. Y la abuela, al sentir su temblor, supo que algo había cambiado. No preguntó más. Al día siguiente, muy temprano, Mariela salió con una hoja de papel y un lápiz. Subió al cerro y se sentó como siempre. Pero esta vez no cerró los ojos. Escribió palabras simples, pero verdaderas, como si alguien le dictara desde dentro. Y al terminar, dejó el papel sobre una piedra pequeña junto a la grande. El viento lo levantó y lo arrastró hacia el valle, sin romperlo. La niña sonrió apenas. Era la primera vez que sonreía desde que su madre murió. No lo sabía aún, pero ese mensaje no se perdería. Iba a caer justo donde debía, y alguien abajo en el pueblo lo recogería antes del anochecer. El papel voló sin romperse, subió y bajó como un ave torpe, cruzando el aire caliente de la tarde. Nadie lo vio salir del cerro. Nadie supo de dónde venía. Pero al llegar al pueblo, se enredó entre los postes de la plaza y cayó justo a los pies de don Gavino, el zapatero. Tenía 72 años, vivía solo y no creía en milagros. Desde que su esposa falleció, hacía ya una década, había dejado de hablar con Dios. Ni oraba ni agradecía. Solo remendaba zapatos y murmuraba cosas que nadie entendía. Los niños le temían, los adultos lo ignoraban. Aquel día se agachó a recoger el papel arrugado. Pensó que era basura. Iba a echarlo al cesto, pero algo en la forma en que el viento lo había traído le picó la curiosidad. Lo desplegó con cuidado. La letra era de niño, torpe, insegura, pero había algo puro en esas palabras. Si estás triste, no te calles. El viento escucha. Yo también. No estás solo. Mamá me enseñó que las palabras vuelan más lejos cuando se dicen con el alma. Don Gavino se quedó inmóvil. Sintió que algo le ardía en el pecho. Era una frase sencilla, pero le había pegado justo donde ya no creía que tenía sensibilidad. Tragó saliva, miró alrededor. Nadie, solo él y el mensaje. Volvió a casa sin decir palabra. Esa noche no cenó, solo se sentó junto a la ventana y leyó esa nota al menos 10 veces. Al final, la dobló y la metió dentro de una vieja Biblia que tenía olvidada en una repisa. Una que no tocaba desde el velorio de su mujer. ¿Qué niña escribe así?, se preguntó en voz baja. ¿Quién le habla al viento como si pudiera responder? Pero la pregunta más fuerte fue otra. ¿Por qué esto me dolió tanto? Al día siguiente, Mariela volvió a escribir y volvió a soltar el mensaje al viento. Y otra hoja llegó, esta vez al patio de una mujer con 2 hijos enfermos, que llevaba semanas sin orar porque creía que Dios la había olvidado. Y otra más. Aterrizó en el sombrero de un joven que pensaba quitarse la vida. Nadie entendía de dónde venían, pero el pueblo empezó a hablar. ¿Viste esas hojas? Parecen mensajes de ángel. No, deben ser inventos. Yo encontré una bajo mi cama. Y mientras eso ocurría, Mariela seguía sin hablar con nadie. Solo escribía y escuchaba. Y el viento, cada vez que lo hacía, se volvía más tibio, más constante, como si estuviera
esperando el momento justo para darle algo más que respuestas, algo que pudiera llenar el hueco que ni las palabras habían tocado aún, porque cuando una niña le habla al cielo, a veces el cielo decide responderle con más que una voz. El cielo estaba gris, no por lluvia, sino por el polvo que el viento arrastraba desde el sur. Mariela subió al cerro con paso lento. Esa tarde no escribió de inmediato. Se quedó mirando el horizonte con los ojos medio apagados, como si algo le pesara más que otros días. Cuando por fin tomó el papel, no dibujó flores ni escribió sobre su madre. Tampoco palabras dulces, escribió con rabia, con tristeza y con un hilo de esperanza. No, entiendo por qué me gritas cuando no te hago daño. Yo no soy culpable de que ella no esté. Yo también la extraño. Tú eras su hermano. Me dijiste que era mi culpa, pero yo tenía 6 años, no manejaba la camioneta, solo iba dormida. ¿Por qué me dejaste sola en ese cuarto con tus gritos? ¿Por qué no me abrazaste? Si lees esto no quiero venganza, solo que algún día puedas pedirme perdón, no con palabras, con un suspiro, o aunque sea con silencio. Dobló la carta con cuidado, como si pesara más que las otras. La colocó sobre la piedra, esperó la ráfaga y la vio alejarse, bajando la loma. Horas más tarde, don Genaro, el tío de Mariela, regresaba del campo. Tenía las manos llenas de tierra y el ceño fruncido como siempre. Era un hombre hosco, con la voz dura y la paciencia corta. Desde que su hermana murió en aquel accidente, había encerrado su culpa en furia, y toda la furia la descargaba sobre la niña. Mariela no hablaba, y eso lo ponía peor. Decía que la muchacha estaba mal de la cabeza, que así no iba a aprender nada, que el silencio era una falta de respeto. Pero esa noche, algo lo esperaría al entrar. Sobre la cama, entre su ropa sucia, había una hoja blanca, arrugada, pero intacta. La tomó. Iba a tirarla, pero reconoció el nombre. Su nombre. Y entonces leyó. 1, 2 veces, 3. Al llegar al final se quedó inmóvil. No había amenazas, no había odio, solo un reclamo hondo, justo, y la ternura de alguien que, a pesar del dolor, seguía esperando un gesto. Se sentó en la orilla del catre. Respiró hondo. Por primera vez en años, lloró, pero en silencio, como quien no sabe cómo pedir perdón, pero siente que ya no puede seguir igual. A la mañana siguiente, cuando Mariela despertó, encontró algo inesperado. En la puerta de la casa, un pan envuelto en servilleta, calientito, y encima una piedra, con una palabra escrita en carbón. Gracias. No era una disculpa, pero era un inicio, y el viento al soplar esa mañana sonó distinto, como si también hubiese llorado, porque hasta el aire se ablanda cuando alguien rompe su orgullo para sembrar reconciliación. La vida en el pueblo cambió, aunque nadie lo decía en voz alta. Al principio fueron solo rumores, que las cartas del viento llegaban a las casas con mensajes extraños, que quien las encontraba sentía algo removerse por dentro. Nadie se atrevía a decir que venían del cerro, ni que una niña era la que las escribía. Era como si todos quisieran creer, pero no perder la compostura. Don Gavino dejó de gritarle a los niños en la calle. Doña Carmela, que llevaba años sin hablarle a su hermana, fue a buscarla con pan y lágrimas, un joven que casi se quita la vida. Fue visto entregando flores en el hospital del pueblo. Y el viento, ese viento que siempre trajo polvo y resequedad, ahora traía memorias, verdades, consuelo. Pero Mariela seguía sin hablar con nadie, hasta que un día bajó del cerro corriendo con la cara pálida y los ojos abiertos como platos. Doña Elvira se asustó. ¿Qué pasa, criatura? ¿Te caíste? ¿Te hicieron algo? La niña no respondió. Solo la tomó de la mano y tiró de ella. Subieron al cerro, y allí, en la piedra grande donde escribía, había una carta, no escrita por ella,
ni con letra de niño. Era una hoja doblada con cuidado, escrita en tinta azul. Decía: «No me esperes en el viento, mi niña. Yo ya no hablo desde allá. Pero alguien mayor que yo, más tierno, más sabio, ha tomado mi lugar. Él es quien ahora sopla a tu oído y te susurra lo que aún no entiendes. Él me prometió que no te dejaría sola, y ha cumplido. A través de ti, muchos están escuchando lo que hace tiempo dejaron de oír. No te detengas, porque la voz que buscas vive dentro de ti ahora». Firmado mamá. Doña Elvira se llevó la mano al pecho. Mariela cayó de rodillas. No era un invento, no era casualidad, era respuesta. Esa noche, por primera vez, Mariela encendió la vela del altar familiar. Se sentó frente a la foto de su madre y susurró algo que solo Dios y el viento escucharon. «Gracias por no dejarme sola». Y en la oscuridad de la madrugada, una brisa entró por la rendija de la ventana y movió una sola hoja del cuaderno donde ella solía escribir. Esa hoja cayó al suelo, abierta y escrita. Con su letra estaba la frase: «Ya, no le hablo solo al viento, ahora también al mundo». Lo que Mariela no sabía era que al día siguiente el pueblo entero iba a reunirse y que una carta más, la última, iba a volar desde su piedra y caer justo donde debía, frente a todos, como señal, como verdad, como milagro. El sol apenas asomaba detrás de los cerros cuando los primeros comenzaron a subir. No sabían bien por qué, pero algo los empujaba. No era costumbre del pueblo reunirse sin motivo, pero esa mañana el aire traía un rumor diferente. Algunos dijeron que soñaron con voces, otros que sintieron una urgencia. Nadie lo entendía, pero todos lo obedecían. Mariela ya estaba sentada en la piedra, con los ojos cerrados y el pelo suelto, dejando que el viento jugara con sus mechones. No escribía, no hablaba, solo esperaba, como quien sabe que algo está por pasar. Cuando llegó la multitud, se hizo un silencio denso, respetuoso, casi sagrado. Nadie dijo su nombre, nadie preguntó nada, solo la observaron. Y entonces, sin previo aviso, una ráfaga suave bajó del cerro. No fuerte, no alborotada, tibia, clara, como si el cielo se hubiera inclinado un poco para susurrar. Una hoja blanca voló desde detrás de Mariela y comenzó a descender en espiral. Todos la siguieron con la mirada. No parecía tener destino, hasta que cayó suavemente en las manos del pastor del pueblo, un hombre serio que había perdido a su hija años atrás y desde entonces hablaba de Dios. Pero ya no le creía del todo. El hombre abrió la carta, su rostro se descompuso, leyó en voz alta, con la voz quebrada: «Si sientes que Dios guarda silencio, no pienses que se ha ido. A veces el cielo solo espera que alguien esté listo para escuchar, no en los oídos, en el alma. No temas si lloras, no calles si te duele, porque incluso el viento fue hecho para llevar consuelo. Hoy el mensaje no es solo para mí, es para ustedes, para todos los que han enterrado sus voces esperando que alguien los oiga. Hablen, canten, perdonen, porque Dios aún responde. Silencio». Y luego aplausos, no, lágrimas. Muchos lloraban en silencio, otros se arrodillaban. Y Mariela se puso de pie. Miró al pueblo, a su abuela, a su tío, a todos, y por primera vez en público, con la voz temblorosa pero firme, dijo: «Yo ya no espero oírla, porque ahora sé que ella está en mí». La gente no respondió. Con ruido, solo se acercaron uno a uno y la abrazaron. Desde ese día, Mariela volvió a hablar, pero no como antes. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Y el viento cada tarde seguía soplando sobre el cerro, no como mensajero, sino como testigo de una niña que buscaba una voz y terminó convirtiéndose en la voz de todos.